Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Canto tercero, el status quo. Capítulo 3. Los pasatiempos del Señor fuera de Vrindavan. Llegamos al texto 22. Krishna está en Dwarka, dando un perfecto ejemplo de su vida matrimonial con la reina, que también son las gopis mismas y también son las diosas de la fortuna. Vimos del pasatiempo que toda la reina estaban cautivada por un demonio y él la rescató y se casó con todas. Debido a la cultura en esa época, si unas muchachas ya habían estado en relaciones con otro hombre, ya nadie se quería casar con ella, por eso Krishna se casó con todas. También para romper ese tipo de tabús. Muy bien, acá tenemos a Sohar, nuestro lector. El profesor comentaba sobre esta lectura que a veces las actividades que hacen los devotos, como tomar prasada, bailar, cantar, pueden verse como actividades para gratificar los sentidos, porque a veces pensamos que las actividades de carácter espiritual tienen que ser solemne, austera, con seriedad, para considerarse en el plano espiritual. Pero en la plataforma del bhakti, de la devoción, todas esas actividades son también espirituales y trascendentales. Y ahora vamos a leer el texto 23. Sobre ese texto, Srila Prabhupada dice: como se afirma en el Bhagavad Gita, nadie puede entender el nacimiento y actividades trascendentales del Señor. El mismo hecho se corrobora aquí. Solo aquel que está iluminado por el servicio devocional del Señor puede entender la diferencia entre las actividades del Señor y las de los demás, que están controlados por la fuerza sobrenatural. Bueno, vamos a seguir con el texto 23. ¿Quién empieza, madre? ¿Quién quiere empezar? Creo que Sohar. Sí, me ¿Está bien? gustaría. Ok, O muy bien, pues puedo leer. Texto 23. Daivadine kamesu, daivadina hasayam pumam, kovishrambeta yogena, yogeshwaram anuvrataha. Toda entidad viviente está controlada por una fuerza sobrenatural, y así pues, su disfrute de los sentidos se encuentra también bajo el control de esa fuerza sobrenatural. En consecuencia, nadie puede poner su fe en las trascendentales actividades sensorias de Sri Krishna, sino aquel que se ha vuelto un devoto del Señor mediante la ejecución de servicio devocional. Significado. Como se afirma en el Bhagavad Gita, nadie puede entender el nacimiento y actividades trascendentales del Señor. El mismo hecho se corrobora aquí. Solo aquel que está iluminado por el servicio devocional del Señor puede entender la diferencia entre las actividades del Señor y las de los demás, que están controladas por la fuerza sobrenatural. El disfrute sensual de todos los animales, hombres y semidioses que se encuentran dentro de los límites del universo material está controlado por la fuerza sobrenatural denominada la Prakriti o Daivi Maya. Nadie es independiente en cuanto a la obtención de disfrute de los sentidos,
y en este mundo material, todos están buscando disfrute de los sentidos. Las personas que se encuentran bajo el control del poder sobrenatural no pueden creer que en lo que se refiere al disfrute de los sentidos, Sri Krishna no se encuentra bajo ningún control por encima de él. No pueden entender que sus sentidos son trascendentales. En la Brahma Samhita se dice que los sentidos del Señor son omnipotentes, es decir, que con cualquier sentido puede realizar las actividades de los demás sentidos. Aquel que tiene sentidos limitados no puede creer que el Señor pueda comer con su poder trascendental de oír y pueda realizar el acto sexual simplemente con mirar. La entidad viviente controlada ni siquiera puede soñar con semejantes actividades de los sentidos en su vida condicionada, pero simplemente mediante las actividades de Bhakti Yoga puede entender que el Señor y sus actividades son siempre trascendentales. Como el Señor dice en el Bhagavad Gita, Bhaktyamam abhijanati yavam yash shasmi tattvataha. De no ser devoto puro del Señor, no se puede conocer ni siquiera una fracción de sus actividades. Jai. Jai. Entonces, entonces vemos que a veces hay ese concepto que la espiritualidad tiene que ser algo muy serio, siempre sobrio, controlado, que si uno se ve muy alegre ya se lo tacha de muy superficial, o si hay mucha fiesta también como algo superficial, o mucho prayada, mucho relajo. Pero recuerdo un maestro comentaba que cuando él tomó la vida espiritual pensé que iba a ser una cosa solitario, dentro de uno mismo, ¿no? Es el maestro Swayam Bhagavan Keshava, que da clase muy bonita, es joven, pero después entró al templo y vio que siempre había fiesta y todo se basaba en la relación, ¿no? Porque el bhakti se basa en eso, en aprender a relacionarnos para entender mejor al Señor Supremo. Entonces dijo, sí, pensé que era el silencio, ¿verdad? Y todo meditando, pero bueno, dije, por lo menos se ven felices cantando y bailando y ofreciendo todo al Señor. Entonces, de esa manera, en la plataforma del Bhakti podemos tener otra percepción de estas actividades del Señor. Muchas veces sin tabús, sin reprimir ese aspecto de los sentidos también, porque igual sabemos que apego y rechazo es lo mismo. Son a veces cuando queremos rechazar los sentidos, tomar una actitud demasiado artificial y represiva, es lo mismo que el apego. De hecho, más adelante en el capítulo 14 vamos a leer sobre las glorias del matrimonio y de las esposas, todas sus cualidades gloriosas, porque a veces si solo hablamos de la renuncia lo podemos malinterpretar, ¿no? Y Tec- ahora vamos sí, vamos al siguiente texto, ya entramos en el otro pasatiempo de la partida del Señor y de sus devotos. Texto 24. Puriam kadashit krida vir, yadu bhosha kumara kaih, kopita munayaha shepur, Bhagavan mata kovidaha. Una vez, unos grandes sabios se enfurecieron por las actividades juguetonas de los príncipes descendientes de las dinastías Yadu y Bosha. Y así pues, tal como el Señor lo deseaba, los sabios los maldijeron. Significado. Los acompañantes del Señor que estaban desempeñando el papel de príncipes descendientes de las dinastías Yadu y Bosha
No eran entidades vivientes ordinarias. No es posible que pudieran ofender a ningún santo o sabio, y los sabios, que eran todos devotos puros del Señor, no podían enfurecerse por ninguna de las actividades juguetonas de los príncipes nacidos en las santas dinastías de Yadu o Boya, en las que el propio Señor apareció como descendiente. El hecho de que los sabios maldijeran a los príncipes constituía otro pasatiempo trascendental del Señor para realizar una escena de ira. Los príncipes fueron maldecidos con objeto de que sepamos que incluso los descendientes del Señor, que nunca podrían ser vencidos por ningún acto de la naturaleza material, fueron sometidos a las reacciones de la ira por grandes devotos del Señor. Por consiguiente, se debe prestar mucho cuidado y atención al hecho de no cometer una ofensa a los pies de un devoto del Señor. Así que estos pasatiempos, por un lado, obviamente son todos manifestados y organizados para el Señor, ¿no? Por el Señor Supremo, pero al mismo tiempo todo llevan unas grandes enseñanzas. No hay que Texto ignorarse. 25. Sí, sigamos. Tataha katipayir masair, Brishni boyanda kadayaha, Yayuh pravasam samkrista, Ratair deva vimohitaha. Pasaron unos cuantos meses y entonces, confundidos por Krishna, todos los descendientes de Brishni, Boya y Andhaka, que eran encarnaciones de semidioses, fueron a Prabhasa, mientras que aquellos que eran devotos eternos del Señor no fueron, sino que permanecieron en Dwaraka. Texto 26. Tatras nato apitrin devan, rishim shaivatad ambasa, tarpayito atata, viprevio, gabo bahu guna daduhu. Después de llegar allí, todos ellos se bañaron y con el agua de ese lugar de peregrinaje ofrecieron sus respetos a los antepasados, semidioses y grandes sabios, y en esa forma los satisficieron. Dieron vacas a los brahmanas a manera de caridad real. Significado. Entre los devotos del Señor existen varias divisiones, principalmente Nitya-siddhas y Sadhana-siddhas. Los devotos Nitya-siddhas nunca caen a la región de la atmósfera material, aun a pesar de que algunas veces vienen al plano material a llevar a cabo la misión del Señor. Los devotos sadhana-siddhas se eligen de entre las almas condicionadas. Entre los devotos sadhana hay devotos puros y devotos con mezcla. Los devotos con mezcla se entusiasman algunas veces con las actividades fruitivas y están habituados a la especulación filosófica. Los devotos puros están libres de todas esas mezclas y están completamente absortos en el servicio del Señor, sin tener en cuenta cómo y dónde están situados. A los devotos puros del Señor no los entusiasma poner a un lado el servicio que ofrecen al Señor para ir a visitar lugares santos de peregrinaje. Un gran devoto del Señor de los tiempos modernos, Sri Narottama Dasa Thakura, ha cantado lo siguiente: visitar lugares santos de peregrinaje es otro engaño de la mente, pues llevar a cabo servicio devocional para el Señor en cualquier lugar es la última palabra en perfección espiritual. Para los devotos puros del Señor, que están completamente satisfechos con el servicio amoroso y trascendental del Señor, prácticamente no existe ninguna necesidad de visitar los diversos lugares de peregrinaje. Pero aquellos que no se encuentran tan avanzados tienen los deberes prescritos de visitar lugares de peregrinaje,
y ejecutar los rituales regularmente. La parte de la orden principesca de la dinastía Yadu, que fue a Prabhasa, realizó todos los deberes que han de efectuarse en un lugar de peregrinaje y ofreció sus acciones piadosas a sus antepasados y demás. Como regla general, todo ser humano está endeudado con Dios, los semidioses, los grandes sabios, otras entidades vivientes, la gente en general, antepasados, etcétera, por diversas contribuciones recibidas de ellos. Así pues, todo el mundo está obligado a pagar la deuda de gratitud. Los yadus que fueron al lugar de peregrinaje llamado Prabhasa llevaron a cabo sus deberes, distribuyendo a manera de caridad real tierra, oro y vacas bien alimentadas, como se describe en el siguiente verso. Lugares sagrados. Muy importante visitarlos para absorber la mente, pero para los devotos puros lo hacen a veces para dar ejemplo, como Krishna, que también daba ejemplo, que hacía su práctica todos los días, siempre para dar un buen ejemplo, pero en el servicio devocional puro ya uno trasciende todo, todo, incluso me recuerdo cuando dejó el cuerpo Bhaktitirtha Swami, que un maestro de África, un príncipe africano que discípulo de Srila Prabhupada. Entonces escribió libros muy increíbles que todos podemos leer y sus clases. Pero bueno, él dejó el cuerpo aquí en Estados Unidos. Generalmente para los devotos lo máximo es dejar el cuerpo en Brindavan, en los lugares sagrados. Pero en el estado de pureza no importa, porque siempre estás absorto en el servicio devocional, entonces no importa dónde uno esté, es, es el Era, enfoque interior, ¿no? Sí, Draupadi. era príncipe, Sí, sí, de una tribu o loco era. de la familia tenía en su pueblo eran así, como de la realeza del pueblo. Ujú. Tenía su atuendo y todo. Ay, qué padre. Sí. Vanchacalpa, Madre Ananga, ¿quería mencionar algo? No, 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 todo bien. Texto 27. Hiranyam Rajatam Chayam Vasam Siyajina Kambalan Yanam Ratan Iban Kanya Daram Vritti Karim Api. Los brahmanas no solo recibieron a manera de caridad vacas bien alimentadas, sino también oro, monedas de oro, ropa de cama, vestidos, asientos de piel de animal, mantas, caballos, elefantes, muchachas y suficiente tierra para su manutención. Significado. Todas estas caridades iban destinadas a los brahmanas, cuyas vidas estaban consagradas por entero al bienestar de la sociedad, tanto espiritual como materialmente. Los brahmanas no prestaban sus servicios como sirvientes a sueldo, sino que la sociedad les proveía de todo lo que necesitaban. Para algunos brahmanas que tenían dificultades en casarse, se buscaba la manera de darles muchachas. En consecuencia, los brahmanas no tenían problemas económicos. Los reyes chatrias y los ricos comerciantes les proveían de todo lo que necesitaban, y a cambio, los brahmanas se encontraban completamente consagrados a la elevación de la sociedad. Esa era la manera en que se llevaba a cabo la cooperación social entre las diferentes castas. Cuando la clase o casta brahmana poco a poco se volvió indolente,
siendo alimentada por la sociedad, aunque careciera de cualidades brahmínicas, se degradó, convirtiéndose, convirtiéndose sus miembros en Brahma Bandhus, brahmanas sin las debidas cualidades, y así otros miembros de la sociedad también cayeron gradualmente de la norma social de vida progresiva. Como se describe en el Bhagavad Gita, el sistema de castas está creado por el Señor y se organiza según la cualidad del trabajo que se ofrece a la sociedad y no en términos de derechos por nacimiento, como falsamente se pretende en la degradada sociedad actual. Comentarios sobre este texto. Creo que es importante que las castas tengan bien claro el objetivo que debe cumplir cada casta. Porque, por ejemplo, en este caso de los brahmanas, me parece que puede ser muy peligroso caer en, digamos, en la complacencia o en la comodidad de que a un brahmana se le atienda todas sus necesidades, digamos, básicas y, y caer pues así en como en el conformismo de decir, bueno, la sociedad se encarga de la manutención, por así decirlo, de mi ser y así perder, digamos, el sentido prioritario de en sí estar trabajando para ayudar a la sociedad a elevarse en sentido espiritual. Y así cada una de las castas, saber que cada uno tiene su rol, pero también saber que se tiene que bien enfocar los servicios que se prestan. Sí, cuando leímos ese texto, comentamos cómo que le regalan las muchachas a los brahmanas, ¿verdad? Para algunos brahmanas que tenían dificultades de casarse, se buscaba la manera de darles muchachas. Entonces, bueno, claro, incluso le preguntamos al profesor y él mencionó que como son aspectos sociales, culturales, no son principios que nosotros seguimos. Entonces, bueno, era algo que se manejaba en ese entonces, porque se veía también como una protección para muchacha desprotegida estar protegida por algún brahmana. Acá el problema es, como menciona Srila Prabhupada, cuando poco a poco esa clase brahmínica pues se volvió indolente por ser alimentada por la sociedad y carecía de cualidad brahmínica, porque en ese entonces se veía el brahmana como de casta, de familia. Entonces cualquiera podía ser hijos malandros de brahmana, pero ya recibían el título. Y se ve, y es algo que se ve mucho en India todavía. A veces vamos a los lugares de peregrinaje y vienen muchachos y dicen, somos brahmana, danos donativo, danos donativo. Tienen todavía esa mentalidad que es refutada por el Señor Krishna mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, los yadu estaban cumpliendo con todos sus rituales auspiciosos para también un sentimiento karma kanda, ¿no? Limpiarse de sus actividades así, de alguna manera también pecaminosa de pelear y, y matarse entre ellos, ¿no? En el campo de batalla. Sí, me parece que cada situación es distinta en particular. Se tendría que conocer bien el asunto de cada brahmana. También allá como la sociedad está manejada distinta que aquí en el occidente.
Bueno, en mi criterio no he estado en la India, pero diría si viera muchos brahmanas así como pidiendo dinero, bueno, conforme a las circunstancias que uno pueda, pues sería poco a poco, porque si hay muchos brahmanas, entonces también se tendría que balancear un poco las situaciones de los apoyos y los servicios. Aquí en el occidente, digamos, no hay tantos brahmanas. Los que conozco, digamos, son los líderes de centros religiosos, los sacerdotes, por ejemplo, usted, Madre Divya, la Madre Draupadi, y todo ese tipo de apoyos, se equilibrarlos de manera adecuada. Y en la India sí, pues es diferente la cultura, pero sí es como saber cómo apoyar, ¿no? Cada uno de esos casos particulares. Lo que pasa es que en India se volvió como un negocio Sí, familiar. Por A eso en veces no realidad, siguen nada y nomás dicen, yo soy brahmana, pero no, sí, no son. siguen ninguna cosa religiosa. Entonces uno debe de ser muy vivo para Ok. ver quién sí está haciendo su servicio devocional. Ok, Y a claro. veces tú les das algo y quieren más y te regañan y te andan persiguiendo o te Se quieren desvirtuó maldecir porque no fue totalmente. lo suficiente. Igual no sirve porque pues no siguen los Los principios religiosos, son principios. brahmanas de casta. O sea, Ok, ok. solo que por nacimiento ya se dicen Por- soy brahmana, me tienes que dar, ya. pero no siguen nada. Entonces uno tiene que ser Mm. muy, por ejemplo, el brahmana que está en el templo, está adorando a a la ese deidad. A ese al- sí, al- claro. Sí, a es ese Brahma. sí. Ajá. Muy bien. Ok. Si no, ahí te andan siguiendo en la calle, y si tú le das a uno, luego los demás, ahí va! Se te vienen. Sí, y después hasta los niñitos, ¿no? Ok, muy bien. Sí, lo hacen como negocio. El de ser guru también en India es como negocio, ¿no? Mm. Norma quería mencionar algo. Que no, que se desvirtuó totalmente, ¿verdad? Sí, Eh, sí, la, la situación, sí. totalmente. Incluso, por eso está prohibido en India ahora los matrimonios menores de edad, está prohibido legalmente, porque también habían muchas viudas niñas y después se daban en custodia a los brahmanas y ellos les abusaban. Entonces también es una situación, sí, como decíamos, en la India están todos los extremos. Y en todos lados, ¿no? No es porque, o sea, hay que, sí, ver bien, no es porque seguimos un camino espiritual, significa que somos santos. ¿Alguien más gusta leer? Puedo continuar, pero si alguien más Ay, quiere. me acuerdo de Prabhu Mahatma, Ajá. que le quiso dar, que es que tú, en ese día no fuiste tú porque te sentías mal allá en Ujú. Goa. Entonces yo fui y fuimos a un templito y el guía quería más, o sea, el que nos llevó le pagó, pero él quería más y otro más, y entonces estaban peleándose. Entonces siguieron a Prabhu Mahatma para que les diera donativo, o sea, al guru. Y ahí andaban correteando a Prabhu Mahatma, y Prabhu Mahatma nomás se subió a la rickshaw y así como que, y alguien le dio algo para que dejaran a Maharaj, ¿no? Pero sí, estaban persiguiendo a Prabhu Mahatma. Me acuerdo. Claro, sí, sí, es parte ahí. A veces uno dice, voy a Radhakunda a meditar y te rodean todos los supuestos sacerdotes y brahmanas locales. Entonces uno ya sabe, ¿no? O te Ujú. enojas, mejor que no, o los ignoras. A veces uno es una técnica de hacerse sordos ahí, como que. O también le das algo y ahí.
es parte. Bueno, Sujar, parece que, no sé si Nandini, ¿querías comentar algo, Nandini? ¿Querían leer? Ah, muy bien. Bueno, si quieres terminar este, porque ya termina el capítulo. Sí, y este es el último texto, es lo que estoy viendo. Sí, Ah, sí. lo Ah, cierro. ok. Ah, muy bien. Termina este entonces. Gracias, Nandini. Texto 28. Anam choru rasam tebhyo, dattva bhagavad arpanam, go pripartasva sa oaha, go viprartasavaha, shura pranemur bhuvi murdabihi. Después ofrecieron a los brahmanas alimentos sumamente deliciosos, ofrecidos primero a la personalidad de Dios, y ofrecieron sus respetuosas reverencias haciendo que sus cabezas tocaran el suelo. Vivían de manera perfecta protegiendo a los brahmanas y las vacas. Significado. El comportamiento que exhibieron los descendientes de Yadu en el lugar de peregrinaje conocido como Prabhasa fue sumamente culto y exactamente al nivel de la perfección humana. La perfección de la vida humana se alcanza como resultado de seguir tres principios de civilización: proteger las vacas, mantener la cultura brahmínica y por encima de todo, volverse un devoto puro del Señor. Sin volverse devoto del Señor, no se puede perfeccionar la vida humana. La perfección de la vida humana consiste en ser elevado al mundo espiritual, donde no hay nacimiento, ni muerte, ni enfermedades, ni vejez. Eso constituye el objetivo más perfecto de la vida humana. Sin ese objetivo, cualquier medida de adelanto material en lo referente a las supuestas comodidades únicamente puede traer como consecuencia la derrota de la forma humana de vida. Los brahmanas y los vaisnavas no aceptan ningún alimento que no se haya ofrecido primero a la personalidad de Dios. Los devotos aceptan como misericordia del Señor los alimentos que se han ofrecido al Señor. Después de todo, el Señor suministra todas las clases de alimentos, tanto para el ser humano como para los demás animales. El ser humano debe estar consciente del hecho de que todos los alimentos, es decir, los granos, las verduras, la leche, el agua, etc., los artículos de primera necesidad en la vida, se los suministra el Señor a la humanidad. Y dichos alimentos no puede fabricarlos ningún científico ni materialista en un laboratorio o fábrica establecidos por el esfuerzo humano. Los hombres de la clase inteligente reciben el nombre de brahmanas, y aquellos que han llegado a la comprensión plena de la verdad absoluta en su aspecto personal, que es su aspecto supremo, reciben el nombre de Vaisnavas. Pero ambos grupos aceptan alimentos que sean los remanentes de sacrificios. Los sacrificios están destinados, por último, a satisfacer al Yajna Purusa, Vishnu. En el Bhagavad Gita se dice que aquel que acepta los alimentos en calidad de remanentes de sacrificios queda libre de toda reacción pecaminosa, y que aquel que cocina alimentos para la manutención de su cuerpo ingiere toda clase de pecados, lo cual lleva únicamente al sufrimiento. Todos los alimentos que prepararon los yadus en el lugar de peregrinaje de Prabhasa para ofrecer a los brahmanas genuinos habían sido ofrecidos a la personalidad de Dios Vishnu. Los yadus ofrecieron sus sinceras reverencias tocando el suelo con sus cabezas. A los yadus o cualquier familia iluminada de la cultura védica se les prepara para lograr la perfección humana
mediante la cooperación total de servicios entre las diferentes divisiones de las órdenes sociales. La palabra Uru Rasam es también significativa aquí. Cientos de exquisitos manjares pueden prepararse simplemente mediante la combinación de granos, verduras y leche. Todos esos platos están en la categoría de la modalidad de la bondad y por consiguiente pueden ofrecerse a la personalidad de Dios. Como se declara en el Bhagavad Gita, el Señor acepta únicamente alimentos que se encuentran dentro de la variedad de frutas, flores, hojas y líquidos, con tal de que se ofrezcan con una actitud de completo servicio devocional. El servicio devocional es el único requisito que debe cumplirse para que una ofrenda al Señor sea genuina. El Señor asegura que Él realmente come esas comidas que ofrecen los devotos. Así que, juzgando desde todos los ángulos, los yadus eran personas perfectamente civilizadas y preparadas, y el hecho de que fueran maldecidos por los sabios brahmanas ocurrió solo por el deseo del Señor. Todo el incidente era una advertencia dirigida a todos los interesados, mediante la que se indica que nadie debe comportarse a la ligera con los brahmanas y vaisnavas. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 3 del canto 3 del Srimad Bhagavata, titulado Los pasatiempos del Señor fuera de Vrindavan. Jai. Jai. Ya. ¿Empezamos? ¿Quieren comentar algo? La importancia del prashada. Muy bien. Seguimos con el capítulo 4. Sí, capítulo 4. Vidura se dirige a Maitreya. Texto 1. Después, todos ellos, los descendientes de Vrishni y Boya, recibiendo permiso de los brahmanas, comieron los remanentes de prayada y también bebieron licor hecho de arroz. Por beber, todos ellos comenzaron a delirar y, desprovistos de conocimiento, se hirieron entre sí en lo más íntimo de sus corazones, con palabras ásperas. Significado. En ceremonias en las que se alimentan suntuosamente a los brahmanas y vaishnavas, el anfitrión come los remanentes de la comida una vez que el invitado ha dado su permiso. Así que los descendientes de Vrishni y Boya recibieron formalmente el permiso de los brahmanas y comieron los alimentos preparados. A los kshatriyas se les permite beber en ciertas ocasiones, así que todos bebieron una clase de licor suave hecho de arroz. Por haber bebido en esa forma, comenzaron a delirar y a perder el juicio hasta tal punto que olvidaron la relación que tenían entre sí y usaron palabras ásperas que hirieron lo más íntimo de sus corazones. Beber es tan dañino, que incluso una familia tan culta como era esa es afectada por la embriaguez y puede perder los estribos en ese estado. No se esperaba que los descendientes de Vrishni y Boya perdieran el juicio de esa manera, pero ocurrió por la voluntad del Supremo y por eso se trataron ásperamente entre sí. Texto 2. Así como por la fricción de unos bambúes ocurre la destrucción, así también, al ponerse el sol, por la interacción de los males de la embriaguez, todas sus mentes se trastornaron y ocurrió la destrucción. Significado. Cuando hay necesidad
de un incendio en el bosque tiene lugar por la voluntad del Supremo, debido a la fricción de los bambúes. En forma similar, los descendientes de Yadu fueron todos destruidos por la voluntad del Señor, mediante el proceso de la autodestrucción. Así como no hay ninguna posibilidad de que ocurra un incendio en lo profundo del bosque debido a un esfuerzo humano, asimismo tampoco había ningún poder en el universo que pudiera vencer a los descendientes de Yahweh, que estaban protegidos por el Señor. El Señor quería que fueran destruidos y así pues obedecieron su orden, como se indica con la palabra Tat Anushnyata. Texto 3. La personalidad de Dios, Sri Krishna, tras prever el fin de su familia mediante su potencia interna, fue a la ribera del río Sarasvati, sorbió un poco de agua y se sentó bajo un árbol. Significado. Todas las actividades de los yadus y boyas anteriormente mencionadas las ejecutó la potencia interna del Señor, pues Él quería que fueran enviados a sus respectivos moradas una vez que había concluido la misión de su descenso. Todos ellos eran hijos y nietos suyos y recibieron plena protección del afecto paternal del Señor. En este verso se responde cómo pudieron ser vencidos en presencia del Señor. Todo fue realizado por el propio Señor. Swatma Mayaya. Los familiares del Señor eran o bien encarnaciones de sus expansiones plenarias o semidioses de los planetas celestiales. Y por eso, antes de su partida, Él los separó mediante su potencia interna. Antes de ser enviados a sus respectivas moradas, fueron enviados al santo lugar de Pravaya, donde ejecutaron actividades piadosas y comieron y bebieron a plena satisfacción. Luego se dispuso a enviarlos de vuelta a su morada, de manera que los demás pudieran ver que la poderosa dinastía Yadu no se encontraba ya más en la tierra. En el verso anterior, la palabra Anyuknyata, que indica que el Señor organizó toda la secuencia de eventos, es significativa. Estos pasatiempos específicos del Señor no son una manifestación de su energía externa, la naturaleza material. Una exhibición tal de su potencia interna es eterna y en consecuencia no se debe concluir que los yadus y boyas murieron en estado de embriaguez en una guerra fratricida ordinaria. Sri Jiva Goswami hace el comentario de que esos incidentes fueron espectáculos mágicos. Claro, todos podemos, o sea, queríamos ver la partida de una forma de yogis, ¿no? Vemos como se mencionamos grandes devotos, Krishna mismo viene a buscarlos con su nave, se lo lleva así de manera trascendental. Pero está bonito, como dice Jiva Goswami, incidentes fueron espectáculos mágicos y demostraron también la rendición de los yadu que aceptaron hacer el papel. No fueron como títeres. Obviamente nosotros adoramos el que maneja todo, el que diseña toda la obra, pero ellos aceptaron, por eso se menciona que esa conexión del Bhakti también significa cooperación. Uno acepta hacer el papel que Krishna le da y porque ellos son todos grandes devotos. Ahora externamente también hay un mensaje de humildad
Ellos acababan de hacer todos los rituales sagrados perfectamente, ¿no? Como grandes brahmanas capacitados, repartiendo prashada, vacas, haciendo todos sus rituales. Pero después hubo un descontrol, empezaron a insultarse entre ellos. Ese también, a veces, ellos obviamente estaban en un estado trascendental, pero nosotros a veces estamos viviendo siempre en dualidad. A veces tenemos festivales, todo está bien, después nos peleamos, después nos amigamos. Son todas etapas de aprendizajes que también debemos como de trascender un poco, ¿no? Las dualidades. Y a veces más tocamos punto alto de bienaventuranza y después también tenemos el otro lado del bajón, como se dice, cuando todavía estamos en un nivel material o en una devoción mezclada. Jai Jagannath Baladev Subhadra Ki Jai. Hari Bol. Así que nosotros también tenemos que desapegarnos de tener expectativas de los pasatiempos del Señor como a nosotros nos gustaría que hubiera sido, ¿no? Simplemente es toda la magia de Krishna, y la magia de Krishna siempre actúa sobre nosotros también. Draupadi siempre me decía, pero ¿por qué los yadus se tenían que ir así? Sí, es que está muy sangriento y muy grotesca la situación. Por eso dice, no, pero ¿cómo? ¿Cómo que se dieron a palos y se mataron a todos? No, no, no. Era difícil de comprender, ¿no? Pero después sí la Prabhupada explica por qué y por qué era de ese modo también, para que los descendientes tampoco se creyeran, se les tuviera también el ego, de que, es que mi papá, mi abuelo era Krishna y puedo hacer lo que yo quiera. Y, pero vámonos todos juntos, ya de una vez. Y así confundimos a los especuladores. Sí, Ujú. exacto. Sí, pero se me hace muy duro eso. Que no pudo haber de otra forma, así me quedé pensando, ¿no? Pero No, y sí. vamos a ver, sí, y vamos a ver ahora cómo se va Krishna mismo, ¿no? Y Ujú. Balaram. Todavía más insólito cómo se fue Krishna. Ujú. Krishna es muy creativo, Sí, definitivamente. es el más creativo de todos los creativos. 4. El Señor es el conquistador de las congojas de aquel que está entregado a Él. Así pues, aquel que deseó destruir a su familia me dijo previamente que fuera a Badarikashrama. Significado. Mientras Uddhava estaba en Dwarka, se le advirtió que evitara las congojas que habrían de seguir a la desaparición del Señor y la destrucción de la dinastía Yadu. Se le aconsejó que se dirigiera hacia Badarikashrama, debido a que allí podría relacionarse con los devotos de Nara Narayan y en su compañía, en esa atmósfera de servicio devocional, podría aumentar su anhelo por el canto, la escucha, el conocimiento y el desapego. Texto 5. Sin embargo, a pesar de que yo conocía su deseo de destruir la dinastía, oh Arindama Vidura, yo lo seguí porque me era imposible soportar la separación de los pies del loto del amo. Texto 6. Siguiendo así, vi a mi patrón y amo Sri Krishna sentado a solas, pensando profundamente, refugiándose en la ribera del río Sarasvati, aunque él es el refugio de la diosa de la fortuna. Significado. Aquellos que se encuentran en la orden de vida de renuncia
frecuentemente buscan refugio bajo un árbol. Uddhava encontró al Señor en esa condición de buscar refugio en la forma en que lo hacen las personas que no tienen refugio alguno. Debido a que Él es el propietario de todo, cualquier lugar es su refugio y todos los lugares se encuentran bajo su refugio. Toda la manifestación cósmica, espiritual y material está sustentada por Él y por consiguiente, Él es el refugio de todo. Así que no habría nada de asombro en que Él buscara refugio a la manera de las personas que no tienen refugio y que se encuentran en la orden de vida de renuncia. Texto 7. El cuerpo del Señor es negruzco, pero es eterno, lleno de bienaventuranza y conocimiento, y muy, muy hermoso. Sus ojos se encuentran siempre apacibles y son rojizos como el sol naciente de la mañana. Puede reconocer de inmediato que era la suprema personalidad de Dios por sus 4 brazos, por las diferentes representaciones simbólicas y por la ropa amarilla de seda. Texto 8. El Señor estaba sentado, descansando, recostado en un joven árbol de los banianos, con sus pies de loto derecho sobre su muslo izquierdo. Y aunque habría abandonado todas las comodidades hogareñas, se veía muy contento en esa postura. Significado. De acuerdo con Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, la postura en la que el Señor estaba sentado, manteniendo su espalda recostada en el árbol de los banianos recién crecidos, es también significativa. Ashwata, el árbol de los banianos, recibe ese nombre debido a que no se mueve muy rápido. Vive durante muchísimos años. Las piernas del Señor y la energía de estas constituyen los ingredientes materiales, que son 5 en total: tierra, agua, fuego, aire y cielo. Las energías materiales representadas por el árbol de los banianos son todas productos de la potencia externa del Señor y por consiguiente se mantienen a su espalda. Y debido a que este universo particular es más pequeño que todos, el árbol de los banianos se ha designado por ellos como pequeño o como un niño. Tyaktapipalam indica que él había ahora concluido sus pasatiempos en este pequeño universo en particular, pero como el Señor es absoluto y eternamente bienaventurado, no hay diferencia entre que Él deje o acepte algo. El Señor estaba ahora listo para abandonar este universo, en particular, e ir a otro. Tal como el Sol nace en un planeta en particular y pone en otro simultáneamente, mas no cambia su propia situación. Texto 9. En ese momento, después de viajar por muchas partes del mundo, Maitreya, un gran devoto del Señor y un amigo y bien queriente del gran sabio Krishna Dwapayana, Vyasa, llegó a ese lugar por su propia y perfecta voluntad. Significado. Maitreya era uno de los discípulos de Maharshi Parashara, el padre de Vyasadeva. Por eso, Vyasadeva y Maitreya eran amigos y mutuos bienquerientes. Por algún accidente fortuito, Maitreya llegó al lugar en el que Sri Krishna estaba descansando. Encontrarse con el Señor no es un incidente ordinario. Maitreya era un gran sabio y un culto filósofo y erudito, mas no un devoto puro del Señor.
y por lo tanto su encuentro con el Señor en esa ocasión puede que se haya debido a Ajñata Sukriti, es decir, algún servicio devocional desconocido. Los devotos puros siempre están ocupados en las actividades devocionales puras y por consiguiente su encuentro con el Señor es natural. Pero cuando aquellos que no cumplen con los requisitos se encuentran con el Señor, se debe a la imprevista fortuna del servicio devocional accidental. Entonces la escena, ya Krishna le había dicho a Uddhava que se fuera a ese lugar sagrado, Badri, bueno, ashram, a ese ashram donde hay muchos sabios, para que diera el testimonio de lo que sucedió. Pero pues la separación, él quiso seguirlo y lo encontró así descansando, ¿no? Con sus 4 brazos. Hay un cuadro muy bonito de ahí, mañana lo comparto. Y bueno, entonces ahí llegó el gran sabio Maitreya Muni, obviamente nada de casualidad, que vas por Chipín, que te encuentras a Krishna descansando. Y es debido a grandes actividades del servicio devocional, ¿no? Entonces, bueno, Krishna se estaba despidiendo de los pasatiempos de este universo. Y siempre está la analogía muy hermosa, la preferida de Jesse del sol. Leemos uno más, como ves, Nandini. Y texto 10. Maitreya Muni estaba sumamente apegado a él, el Señor, y estaba escuchando con una actitud placentera y con su hombro caído. Sonriéndome y lanzándome una mirada particular, habiéndome permitido descansar, el Señor habló de la siguiente manera. Significado. Si bien tanto Uddhava como Maitreya eran grandes almas, la atención del Señor se dirigió más a Uddhava, debido a que este era un devoto puro e inmaculado. Un Yajna Bhakta, aquel cuya devoción está mezclada con el punto de vista monista, no es un devoto puro. Si bien Maitreya era un devoto, su devoción estaba mezclada. El Señor corresponde con sus devotos sobre la base del amor trascendental y no sobre la base del conocimiento filosófico o las actividades fruitivas. En el amoroso servicio trascendental del Señor no hay lugar para el conocimiento monista ni las actividades fruitivas. Las gopis de Brindavan no eran ni eruditos muy cultos ni yogis místicos. Ellas sentían un amor espontáneo por el Señor, y por ello Él se volvió su corazón y su alma. Y las gopis también se volvieron el corazón y el alma del Señor. Sri Chaitanya aprobó la relación de las gopis con el Señor, diciendo que es supremo. Aquí, la actitud del Señor para con Uddhava era más íntima que con Maitreya Muni. Maitreya Muni, un gran guru lleno de conocimiento, un Jnana Bhaktan. Pero pues debido a su devoción mezclada con tanto conocimiento, a veces meterle mucha mente a las cosas es como un obstáculo a la devoción. Cuando uno quiere ya meterle demasiado entendimiento y buscar demasiadas explicaciones a nivel, es como que se va materializando la devoción. Entonces, a pesar que mismo es un gran guru para Vidura, Maitreya Muni tenía esa característica de tener su devoción mezclada con tanto conocimiento. Y vemos que a Krishna le interesa más que la erudición y el conocimiento, le interesa la devoción pura. Entonces,
Muy bien. ¿Comentarios? Seguimos mañana. Mañana vamos a ver qué va a decir Krishna aquí antes de partir. Muchas gracias. Haribol. Hare Krishna, Shila Prabhupada aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la lectura, Hare Krishna. Gracias a ustedes. Haribol. Buen día. Buen día.